Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en Colombia, en el exterior, en las selvas de nuestro país. Y agradecemos la amabilidad de don Javier Giraldo Neira, que nos acompaña nuevamente en El Pulso. Don Javier, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Hernán, y oyentes del Pulso del Fútbol, aquí dispuestos a hablar del tema que tanto apasiona en este momento y que adquirió ya características mundiales. Así es, pero de Colombia, mire muchos correos. Por ejemplo, David Leguizamón me dice, no entiendo si fue que a Gonzalo Martínez lo dejaron colgado, porque dice, si no se da lo de Nacional, quedo en el aire porque ya no tengo equipo. El jugador luego lo dijo después de conocer las declaraciones del presidente de la Cuesta. Entonces Martínez no va a Nacional, el que va es Carlos Valdés. Lo que entiendo, Hernán, es que tenía un contrato hasta el último día de este año el jugador Martínez con el cuadro Atlético Huila, y le forzaron a cumplir el contrato, y esa circunstancia lo priva de estar entonces ahora en el Atlético Nacional, un veterano que ha rendido bastante últimamente. Pues ya ve que sí. Don Carlos Eduardo Roballo, como tantos seguidores del Santa Fe, no está contento con la designación de Néstor Otero, pero peor con Diego Barragán. Dice, es muy mal recordado por los hinchas cardenales de la vieja guardia. Bueno, en todo caso... Ese temperamento de Barragán le ha ocasionado muchos problemas, ¿no? Siendo más sereno el otro, el señor Otero, ¿no? Sí, ya ese es un señor. Bueno, mañana no, ayer los presentaron ya formalmente. No se habló de figuras, de contrataciones. Lo único que sé es que Seijas, el venezolano, de quien se había dicho se iba a ir, no, va a permanecer, se queda en la formación de un Santa Fe que empieza pretemporada ya próximamente. Hombre, aquí Mauricio Pardo, a propósito de un comentario que hicimos ayer, o que hice yo ayer, Javier, con esto dice, respecto a su comentario de los técnicos que cuentan con buenos jugadores, como en el caso de Mourinho, se podría concluir entonces que si el técnico Cheo Uribe hubiera contado en su momento con jugadores como Valderrama, Lionel, Rincón, Asprilla para conformar la selección colombiana, nos hubiera clasificado a 3 mundiales seguidos y hasta más. Pues es muy relativa pero es evidente que los jugadores que tuvo Gabriel Ochoa en la selección Colombia, hablo del año 85, no tenían el talento ni la calidad de los que tuvieron a su orden Maturana y Bolillo Gómez, ¿no? Y es evidente también, Hernán, que no los tuvo ni Ochoa ni las ha tenido nadie distinto a Maturana y Bolillo Gómez, que esa tanda fue privilegiada. Sí, esa generación no vuelve a aparecer por ahora. ¿Qué jugador hay en este momento que se parezca a Asprilla, Willington? Hasta el Willington recién nos remontamos para ir más tarde, pero Asprilla, Freddy Rincón, Pibe Valderrama, esa calidad de equipo, por Dios. Tenemos una cantidad de jugadores en punta, haciendo goles, ¿no? Por toda parte. Porque hoy me confirman desde Italia, Alicia Berriquer, que es una corresponsal ad honorem, Javier, que efectivamente el Brescia, que sube a la primera división, sí anda tras los pasos de Carlos Rentería, el centro delantero de La Equidad. Y me dice también que Jackson Martínez puede recalar en el fútbol de Italia, porque a propósito de Martínez y de Falcao, de quien hablamos ayer, Javier, me aseguran que si no tienen el número de partidos suficientes en selección nacional, no entrarían al fútbol inglés. Ese es un requerimiento que hace la liga inglesa, que tienen que tener determinado número de partidos a nivel de selección nacional. De allí la importancia de ir al combinado colombiano, claro, cuando hay jugadores en proyecto. Por eso Rodallega fue afortunado, porque tuvo selección Colombia, no importa si es juvenil o la de mayores, sino el número de partidos en selección Colombia. Y esa fue una carta de presentación para Rodallega. Hernán, y qué ironía el caso de Carlos Rentería. Mire usted que prácticamente lo regaló Nacional cuando tuvo la crisis en la vida, del jugador que murió, del otro que quedó lo cedió. Entonces, muy generoso, le dijo, hombre, le vamos a hacer este jugador sin ningún costo. No lo tenía muy bien considerado, y Rentería hoy es el goleador del fútbol colombiano. Pero no es un caso aislado, Hernán. Usted se pone a mirar lo que es la historia, hasta cómo terminó de rápido Leider Calimero Preciado, que era un goleador preciado en el fútbol colombiano y apreciado. Lo de Milton Rodríguez, un año sí, otro nada. Sí. Estos goleadores son una cosa exótica y extraña. No tienen continuidad, ¿no? Exacto. Aquí Mauricio Restrepo manda un dato, ya hablando de Mundial, muy interesante. Dice, 35 goles en mundiales de fútbol, habla de la selección alemana, marcados por solo 3 jugadores. Habla de la buena estirpe de goleadores alemanes. Mire, Gerd Müller hizo 14 goles entre los mundiales de México 70, Alemania 74. Jürgen Klinsmann marcó 11 entre Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98. Y Miroslav Klose con 10 en Corea, Japón y en Alemania 2006. Entre los tres
35 goles oficiales en mundiales para la selección de Alemania. Buen dato ese. Un buen dato, destacando entre otras cosas que Müller tenía casi un promedio de gol por partido, porque jugó 13 partidos en mundiales, hizo 14 goles. ¿Cómo le parece? Más de un gol por partido. Y si uno viera, si uno se remitiera, digamos, a la estética, uno podría decir que Müller era un jugador gordito, rollizo, bajito, y que no tenía pinta de goleador, y mire todos los goles que marcó. Y tenía más presencia un tamal. Óigame, hablando del caso de Santa Fe, que ayer ¿se acuerda que lo mencionamos? Sí. Un señor que se declara pulsomaníaco, Sergio Soler, me dice: esta mañana vi en las noticias de City TV que la policía argentina arrestó al capo de capos, un colombiano, y a renglón seguido decían que era el mayor accionista de Santa Fe. Sobre eso quiero anotar lo siguiente. Estaba hablando el señor de Luis Agustín Caicedo Velandia, apodado Lucho. Hoy se ha detectado, Javier, que una de las empresas que tiene acciones en el Santa Fe, tenía que ver con el señor Caicedo Velandia. No sé si eso vaya a causarle más problemas al equipo cardenal. Hernán, yo manejé una información muy reservada hace mucho tiempo, cuando el tal Ferrari de Independiente Santa Fe, de algún amigo muy íntimo, muy allegado, que me dijo: no se ponga a publicitar este tema, le voy a contar la propiedad de Santa Fe, y la verdad que no me gustó nada la procedencia de los dineros cuando me contó de dónde venía. Y hay otro oyente, hincha de Santa Fe, dice: ahora me explico por qué Santa Fe decidió invertir tanto dinero en jugadores que uno no sabía de dónde salía la plata, que la plata llegaba y sigue llegando y tal. Yo creo que, vuelvo a insistir, se ha detectado que este señor tenía o era socio de una empresa que a su vez figura como accionista de Santa Fe. Eso me imagino que es para tenerlo en cuenta, ¿no? Que, esperemos que no llegue a Clinton, pues, porque esa es la sombra que hay ahora, ¿no? Ese es el gran temor en este momento. Sí, que lo puedan... Sería fatal. No, pues imagínese, en Santa Fe. Y otro oyente desde Estados Unidos dice que una emisora en Miami, ahorita me aparecerá el nombre, una emisora en Miami insiste en que apenas en Colombia hay 4 equipos que no tienen nada que ver con el asunto del narcotráfico. Y menciona, no tengo... Tolima, menciona Junior y menciona Nacional y tal vez otro equipo. Y que los demás, yo no creo que sea así. Yo diría que en el caso del Once Caldas, en ese sentido tendría que decir que no le conozco ningún contacto con el sector del narcotráfico, porque entre otras cosas me ha tocado aquí pues batirme en más de una oportunidad, porque en alguna oportunidad sí hubo alguna persona con esa etiqueta que quiso vincularse al equipo. Quiso, pero lo logramos neutralizar en su momento y hacerle ver que era mejor que se marginara, que no nos fuera a provocar por ahí un escándalo y un conflicto. Que se dedicara a otra actividad equina, por ejemplo. Podría ser. Óigame, Javier, hablando estaba mirando yo que el fútbol, pues el campeonato que se avecina para nosotros pasado el Mundial, no tiene muchas novedades. Ahí vi que el Cúcuta Deportivo contrató un muchacho argentino de apellido Barrio Nuevo, que viene del Olimpo de Bahía Blanca, que acaba de ascender. Y el Cali dio el nombre de Martín Muriel, un jugador argentino de Tigre, que ya está contratado. Pero de resto los otros equipos con jugadores muy desconocidos, como mencionábamos el caso ayer del arquero del Tolima, pero no se ve que se mueva el mercado. No, estrellas no hay. Pero le digo una cosa, Javier, el caso de Giovanni Moreno me llama la atención porque hay o mucho silencio o hay un conflicto con el jugador en cuanto a su contrato. Esa parte no la sé, pero fue que Nacional ayer, usted vio la maravillosa sede que consiguió y en la cual invirtió en Warner 9.000 millones y tienen previstos otros 4.500, advirtiendo que es plata de la organización Ardila Lule, ¿no? Pero tienen 3 canchas, inclusive una de ellas ya de campo sintético, y las otras 2, o sea que ya deja de peregrinar el Atlético Nacional en búsqueda de campo de entrenamiento, ¿no? Mire, Hernán, y mientras el Nacional está inaugurando su nueva sede fastuosa, importantísima, el Once Caldas está prescindiendo de su sede en una serie de negocios que han sido muy cuestionados, pero es lamentable ver cómo hoy, por ejemplo, el 9 de junio se vencía un pacto de retroventa, que significaba que el Once Caldas entregaba un terreno como garantía, le daban un dinero, y si no tenía ese mismo dinero para devolverlo el 9 de junio, la tierra quedaba de la entidad que prestó la plata. O sea que ya se fue otro pedazo de la sede deportiva. Hoy es 9 de junio, señor. Hoy es 9 de junio. ¿Será que aquí a las 12 de la noche pueden salvar? Bueno,
Pero no tienen con qué, porque uno sabe que el equipo por primera vez está atrasado en los pagos a los jugadores, porque tienen unas dificultades, no pues de la medida de América, de Pereira, yo sé, no, pero sí ya tiene algunas dificultades y una situación de liquidez que es preocupante y tiene que hacer una gimnasia financiera para poder asumir todos los compromisos que tiene pendientes. Y le digo una cosa, ahora que estábamos hablando del vínculo de personas extrañas o malqueridas, por decir así, al fútbol, también habría que decir que el Quindío no, el propietario del Quindío es el señor Hernando Ángel, que es un hombre que es empresario, que siempre ha tenido sus equipos de fútbol, ¿no? Sí. Yo creo que ahí no. Lo del América siguen, veremos, ¿no? Sí, el negocio de Hernando Ángel lo conocemos, que es vender jugadores. No, por eso. Y ha sacado unos elementos de buen rendimiento, de buen nivel, y encontró un equipo que le presta la vitrina. Pues hombre, sí, o él le facilitó al equipo el plantel para que le mostraran a sus jugadores. De ahí salió Rodallega, ¿no? ¿Cómo no? Y salió Santoya. Y salió Diego Chará. O sea que el hombre puede que no gane el campeonato, pero su operación, su rentabilidad la tiene asegurada, ¿no? Sí, señor. Señor, antes un señor que ya Javier Pfeiffer me dice que le gustó mucho el programa desde ayer. Nos saluda y nos felicita, don Javier, ¿vea? Programa tranquilo, sin pero la gente sí. Le cuento, Hernán, que a mí me llama mucho la atención, cada que usted me invita a participar en el Pulso del Fútbol, recibo un montón de comentarios de internet, de la gente que lo congratula a uno, etcétera, de manera que muchas gracias. Carlos Muñoz tiene una propuesta curiosa, Iván. Perdón, Javier. Dice, ¿por qué no piensan en popularizar un poco más el fútbol? Por ejemplo, ¿qué es preferible? ¿Un estadio con 100 personas pagando cada una 20.000 pesos o un estadio con 1.000 personas pagando 15.000? Creo que los equipos deben pensar en esto porque el aliento que da el público en la tribuna es determinante e incentiva a la gente. Este señor está en Estados Unidos porque dice, una cosa que hemos notado acá en Estados Unidos en los eventos deportivos es que en los intermedios se brinda alguna clase de espectáculo, se rifa algún premio, se regalan balones, camisetas. Creo que este aspecto también ayudaría a que la gente, aun cuando su equipo esté perdiendo, se anime a ir con tal de ganarse algo. Es decir, entretener a la gente, ¿no? Mire, Hernán, es que ese tema de la concurrencia a fútbol, por ejemplo, el Once Caldas va a tener que jugar unos partidos del próximo campeonato en la localidad de Río Sucio. En Río Sucio me dijo. Y ya la autoridad municipal se ha encargado de que le va a montar una especie de espectáculo. Allá se hacen las fiestas del diablo en el comienzo de año. Sí, señor. Entonces van a hacer algo pues diabólico en la apertura de los partidos para entretener a la gente. Y va a ser para Río Sucio pues un motivo de untarse de fútbol profesional muy importante. Y Javier, yo digo, los equipos no pueden olvidar definitivamente los preliminares. El preliminar es muy importante para entretener, para ver. Volvió a existir en Manizales poco, hubo ahí 4 preliminares en todo el año anterior. No, por eso le digo yo, es que cuando uno va al estadio, mientras empieza el partido, ¿qué hace? Sí. O se pone a gritar, a saltar, o a alegar, o a ver el fútbol, porque muchos jugadores son tapados. Vea, por ejemplo, le voy a contar el caso, por ejemplo, de qué jugador, Dairon Pérez, ¿cierto? Que uno lo veía entrar a raticos y jugaba bien. Qué bueno hubiera sido verlo en un partido completo en la reserva o en el preliminar y que uno diga al final, hola, el técnico, ¿por qué no mira a este jugador? Hay jugadores que quedan tapados y uno no sabe si es que son o no son, porque depende de la oportunidad que le dé el técnico. Sí, Hernán, y esa fórmula de llenar los estadios así sea a bajo precio, prácticamente se aplica aquí en Manizales con Corpo Manizales, que maneja la temporada taurina en ferias. Entonces hay unas corridas que son muy atractivas con las grandes figuras del trofeo, del toreo. Hay otras que tienen menor valor, menor importancia, no hay el mismo impacto de parte del cartel. ¿Y qué? Entonces la licorera de Caldas le compra a Corpo Manizales una serie de localidades. Digamos, la plaza tiene capacidad para 16.000 espectadores, se supone que van 8.000, entonces la licorera dice, mire, le va a comprar 6.000 puestos, y con eso hace una promoción a quien compre licor, le adjuntamos una boleta para ir a la corrida de toros, y eso se hace en las últimas ferias, y gracias a ese buen sentido de la licorera y a lo que acepta Corpo Manizales, se obtienen unos magníficos dividendos. Qué bueno. Señor, permítame por favor una pequeña pausa y este mensaje. En Caracol Radio, el pulso del fútbol. Hola, Javier, lo hemos pasado por encima, hombre. Usted sabe que Reinaldo Rueda no puede estar en el banco
en los primeros partidos. Sí, en el primer partido, concretamente, sí. No podrá estar este estratega colombiano, que es uno de los pocos colombianos que están en el Mundial, Reinaldo Rueda, que dirige a Honduras en el partido frente a Dinamarca, no podrá estar porque debe sanción de una fecha. Exacto. Que fue de la eliminatoria. Y le quiero contar que además de Reinaldo Rueda, hay jugadores suspendidos. Un neozelandés, Glenn Moss, no podrá jugar contra Eslovaquia, ni contra Italia. Y hay un coreano, Jong Hu Kim, que no podrá jugar frente a la selección del Brasil. Pero además, asistentes técnicos están suspendidos. Eduardo Berizzo, un jugador que fue del Newell's Old Boys y asistente de Bielsa, y dos ayudantes coreanos tampoco podrán estar. Están recordando hoy. Pero le tengo otra. ¿Se acuerda de que antes de nombrar a Néstor Otero, en el caso de técnico del Santa Fe, mencionaron el nombre de Astrada? Bueno, Leonardo Astrada. Finalmente, Leonardo Astrada es casi seguro, dirige a Cerro Porteño del Paraguay, reemplazando a su compatriota Pedro Troglio. De manera que ahí va quedando el hombre organizado. Hernán, ahora cuando hablamos del fútbol colombiano, me llama un aficionado a preguntar si Luis Fernando Mosquera regresa a Independiente Santa Fe. Sí, sí. Que si eso está confirmado, porque también por ahí en algún medio se habló de la posibilidad de que viniera el Once Caldas. Entonces quería saber. No, viene en principio a Santa Fe. Sí, sí. Y yo creo que Otero lo quiere, pero no, de ahí que se quede. En cambio, el que no se va a quedar en el Medellín definitivamente es el paraguayo Mario Jiménez, hombre. Ah, ¿se va? Sí, porque parece que ellos tienen en este momento 3 extranjeros, que son Bobadilla, Nelson Barahona el panameño y Anselmo Almeida. Pero están tras otro jugador extranjero. O por lo menos estos 3 serían confirmados como titulares, más cuando, por ejemplo, al irse Tresor Moreno, el titular va a ser Barahona. ¿Se acuerda que siempre hubo eso, que entraba Tresor, después entraba Barahona? Se queda con el puesto Barahona. Anselmo no lo mueven de la zona defensiva y Bobadilla tampoco. O sea que el que venga también sería suplente, pero no creo. Pero por lo menos Jiménez no sigue en el Medellín. Hernán, y a propósito del Pereira, va a jugar todo el resto del año en Cartago, en el Estadio Santana. También por el estadio. También le quedó cerrado el Hernán Ramírez Villegas, porque los trabajos son intensos y tienen 4 meses de intensa actividad allí, y por lo tanto le toca al Pereira buscar el refugiarse en Cartago. Hombre, hablando de Pereira, hay un jugador que renunció al Pereira y me parece buen jugador, ese muchacho Julián Barahona. Es muy buen jugador, hermano. Y yo no sé, y le dijo adiós al Pereira. Hombre, hablando de eso, a esta hora está sesionando la Asociación de Futbolistas Profesionales de Colombia. Tenían representación los 36 equipos. Faltaron 3. Uno de ellos el Once Caldas, porque creo que hubo problemas en el aeropuerto de La Nubia. Estaba cerrado. Aquí vive cerrado. ¿Qué lo llamamos La Nubla o Salsipuedes? Bueno, Salsipuedes. Sí. Entre otras cosas, Hernán, aprovecho porque el amigo Gardiazabal le da mucho palo a lo café, pero las cifras, las estadísticas muestran que casi en el 40% de la oportunidad de los manizaleños tenemos que ir a coger avión a Pereira, porque vive cerrado el aeropuerto de Manizales. Eso es cierto. Esta mañana, por ejemplo, no pudo venir el delegado del Once Caldas. El muchacho que iba a venir por el Río Negro tuvo un accidente, su hija no pudo venir, y parece que tampoco había delegado del Envigado. El que sí estaba está en la reunión, ¿sabe quién es? Fabián Vargas, que es vicepresidente de la asociación. Por supuesto que va a haber novedades, aunque se ha fortificado eso de las cartas, ¿no? Si usted no me paga y durante 3 meses no me paga, yo paso mi carta y me quedo con los derechos. Y así en el negocio de Iron Pérez. Está bien, sí, señor. Y eso está muy bien pensado. Está bien pensado. Señor, por favor, una pausa y unos mensajes. Gol Mundialista Águila, el gol que te da millones de premios, presenta en Caracol la noticia deportiva. Águila, sin igual y siempre igual. Javier, una noticia deportiva de que va a tener repercusión, y no sé. Hoy el Chelsea de Londres resolvió no renovarle contrato al señor Ballack, al jugador alemán, que está lesionado y no puede ir al Mundial. Hace un tiempo se había manifestado como cierto malestar de Ballack con el plantel y tal, y que esto, pero como ganaron finalmente, todos podíamos suponer que iba a seguir. Pues no, él no va a seguir en el Chelsea de Londres. Se pierde, y es noticia esa importante, ¿yo? Noticia grande. Bueno. Uno de los jugadores importantes del mundo. A ver, señor. Bueno, empezamos por... De Sudamérica, ¿qué tenemos? ¿Qué novedad tenemos? La formación del Colo-Colo de Chile, donde está Magnelli Torres, parece ser, va a pretemporada a Canadá. Fíjese que en Canadá y en Estados Unidos, hace poco estuvo Boca Juniors, varios equipos están encontrando una oportunidad, porque les pagan bien,
Calcule que a Boca le pagaron por 3 partidos que perdió, los 3 los perdió, $800.000. Entonces el hombre, el fútbol argentino piensa seriamente en eso. Hay un dirigente peruano, presidente de la Federación, Manuel Burga, que ha estado muy cuestionado. Resulta que el hombre agarró el avión y se fue para Sudáfrica y estaba citado en el Congreso porque tienen dudas sobre los manejos del fútbol peruano. Entonces al hombre en cualquier momento lo devuelven. Como devolvieron, vio que finalmente volvieron a las barras bravas, ¿no? 10 de los argentinos quedaron fichados, estaban reseñados como tales y no pudieron quedarse en Sudáfrica. y unos quedaron guardados y otros llegaron allá. Ahora, los que sí quedaron muy mal fueron Maradona, Bilardo y Grondona. Porque ¿cómo así que viajan en el avión de la delegación? Patrocinados prácticamente. Que nadie los conocía. Algunos de ellos ya ya apretados por la policía dijo, no, es que a nosotros nos invitaron y teníamos que estar cerca del plantel para que nos dieran las boletas. ¿Cómo le parece? Los 3 han negado, ¿no? Bilardo dice, no, yo nunca los he visto. Maradona tampoco los conozco. Nadie los conoce. Y hablando de Maradona, en toda la foto sale ahora fumando su tabaco. Y con esa barba. Y su habano, entonces le preguntaron él, ¿y el habano qué? Me los manda Fidel, dijo el hombre. Y dicen que ya tiene el equipo definido el sábado contra Nigeria y que va a incluir a Tevez y a Jonás Gutiérrez. Aquí se abre una pregunta interesante, Javier. Él tiene, hablemos de delanteros, tiene Milito, tiene Higuaín y tiene Tevez. Por decir que esos 3 serían los más fuertes, ¿no es cierto? Porque ahí está Palermo también, pero sí, Palermo no creo que no. Pues para ser titular. Y está Agüero también. No, pero hablemos de estos 3. Entonces ya por supuesto, va a depender del primer partido contra Nigeria. Pero unos dicen que la fórmula ideal sería Milito Tevez, porque Tevez es un hombre más en punta, que se defiende solo, y que Milito es un jugador que sube y baja, y que en cambio Higuaín es un jugador de punta, que si ponen a Tevez con Higuaín no hacen nada. Y que Higuaín y Milito, o sea, está cargada la opinión a que sean Tevez y Milito los delanteros de Argentina. Y Milito con el antecedente que tiene de la Liga de Campeones, me parece que hace mucha fuerza ese resultado. No, claro, eso no, ya, claro que la ventaja que él tiene que es un hombre de bajo perfil y que el muchacho nunca estaba en escándalo ni cosas de eso. Bueno, Higuaín tampoco, ¿no? Ahí el que es más chinche es Tevez, que ese es el que complica la vida. Entre otras cosas, que estamos hablando de fútbol argentino, es bueno destacar que en el caso del volante de Juan José Riquelme, sí, lo quiere la Roma y ya está dispuesto a pagar una importante suma por este jugador. ¿Y le quiero de Riquelme? Sí. Pues hay una oferta ya del Flamengo, señor, de $4,5 millones de dólares. Perdón, te tengo una confesión, es Flamengo el equipo que realmente... Flamengo de Brasil, que ha hecho la propuesta al Boca Junior para llevarse a Riquelme. Porque parece que no sigue pues en el equipo boquense. No, es que él pide un contrato pues que le dijeron, ¿usted para qué quiere 36 meses, Javier? Son 3 años. Y alguien diría, no, pero este jugador no está para rendirnos 3 años, vamos a ofrecerle 18 meses, 1 año y medio, y no quiso. Entonces de pronto el hombre sí aparece por allá en Brasil. Y además tiene una ventaja de ir a Flamengo, ¿sabe cuál? Que en el Fluminense un argentino, Conca, anda muy bien. Y entonces... Ese jugador, Hernán, yo lo vi jugar directamente en la Argentina cuando estábamos en Copa Libertadores de América. Es un delantero por izquierda, pero es de una habilidad, de un manejo, de un dribbling, de una gambeta. Yo recuerdo que inclusive era suplente en River Plate en ese momento. Yo hablé con directivos del Once Caldas y dije, hombre, ¿qué tal mirar ese jugador, hacer un esfuerzo? Y después sé que triunfó en el exterior. Y ahora pues sigue siendo un elemento de mucho reconocimiento en el campo sudamericano. Y le quiero contar, Riquelme puede inclinarse a la oferta de Flamengo, porque Flamengo sí le dijo, $4,5 millones de dólares por 30 meses de contrato. Entonces esa cifra de 30 meses se acerca a la que él pretendía de 36 meses. Entonces de pronto Riquelme va a jugar con los rojo y negro del Flamengo. Mire, Hernán, y entre tanto pues la cifra ofrecida a Adriano, el brasileño Adriano, que el Roma, es que 3 millones de euros por año
O sea que ahí tiene el hombre pues para recrearse. Y a propósito de estas cifras que se manejan en el fútbol, Hernán, cuando uno oye hablar de la descomunal propuesta por Falcao, como el jugador tiene una participación, en Colombia entiendo que es el 8%, sí, en otros países es el 10%, entonces uno se pone a hacer cuentas. Según eso, si Falcao es transferido, le corresponde una participación de unos 6.000, 7.000 millones de pesos. Óigame, hablando de Adriano, había poca gente en el estadio, pero ya se lo presentaron al jugador en el Roma, y ya advierten que está un poquito pasado de peso, porque él tiene tendencia, ¿no?, a engordar. Pero la ventaja que tiene este Adriano es que a su llegada, Totti, que usted sabe es el mandamás del Roma, lo apoyó. Dijo, este jugador es importante y nos va a servir. Luego entró por la puerta que era, ¿no? Bueno, y le cuento que Saga dice que ¿se acuerda que Maradona había dicho que si ganaba el Mundial se iba desnudo al Obelisco? ¿No? Sí. Bueno, pues entonces dice Zagallo hoy, espero que Maradona se siente en el Obelisco, es decir, ironizando, que no vaya a desnudar, sino que se siente vestido porque va a perder. Por ahí hubo una candidata en Colombia al Congreso de la República que prometió en la revista Sojo, más una mujer con unas piernas muy lindas y un cuerpo muy atractivo, pese a tener ya una edad maduro, que dijo que si lograba puesto en el Congreso se desnudaba. Entonces hay que cogerle una cría con Maradona, las mismas propuestas. Pero este es un cuento de tipo político, que muchos dijeron no votemos por ella para no verla. Mire, le cuento que el Milán está a punto de entregarle al Sevilla a un jugador Juntelar para quedarse ellos con el brasileño Luis Fabiano. Imagínense la mano de brasileños, quedarían Pato, Ronaldinho, Luis Fabiano. Bueno, Dida sigue, hay un defensa Thiago también brasileño, está invadido de brasileros el Milán, ¿no? Y en Brasil también, hoy la noticia grande es que lo vimos jugar, usted lo vio en Manizales, ese muchacho Dagoberto del San Pablo, que juega bien, sí, uno blanquito, él juega bastante bien, ese jugador se lo pelean hoy el Santos y el Corinthians, el hombre se ha cotizado y parece que va a ser la transferencia que va a mover el mercado en Brasil por estos días, porque además en Brasil los campeonatos van a seguir, mientras no juegue la selección brasileña, ellos juegan partidos. ¿Cómo le parece esa fiebre? Y a propósito de campeonatos, en Colombia el año entrante es el Campeonato Mundial Sub-20 y esto parece que va a llevar la determinación de que se cambie el sistema y definitivamente se ¿Otra vez? El que acaba de suceder, que clasifican son 4 para la parte semifinal, yo creo y no 8 como ocurría anteriormente, porque hay que abrir espacio para el Campeonato Mundial. Pero sabe que deportivamente me parece que 4 es bueno, y además eliminación directa, el 1 contra el 4, el 2 contra el 3 y fuera, porque ese fue no digo embeleco porque funcionó, esa fue una idea de hace muchos años de Alex Gorayev. ¿Se acuerda cuando trajo el cuento del hexagonal? Primero hexagonal, sí. Y después hubo año 76. Y después octogonal. Y eso era mejor dicho, de 16 equipos que había, quedaban 8. No, eso fue. Y el tema era que como que había unos que se quedaban sin oficio, sin ingresos, que entonces había que ampliar el número y se llegó a los 8 y ahora se está pensando en retornar a los 4 y parece que la experiencia no fue mala en No, yo creo que fue buena y hubo equipo bueno. O sea, por ejemplo, para la Equidad fue buena las taquillas que hizo en su partido con Junior. Para el Junior fue muy buena la serie final, de manera que yo creo que el experimento lo van a seguir y además, fíjese usted, terminaría otra vez a finales de mayo y el campeonato está previsto para junio, julio también. Es a mitad de año el Sub-20 en Colombia. Mitad del año. Entre otras cosas, vamos a tener unos escenarios futboleros de primer orden, porque pero sí los terminarán. Se están arreglando casi todos los estadios importantes del país. Pero Javier, sí los terminarán, es que esa es la duda, hombre. Yo sí creo, Hernán, porque pero sí. Yo le voy a contar una. Hoy inauguraron la avenida Comuneros en Bogotá, que une a la carrera 10ª con la circunvalar. Su construcción estaba prevista para 8 meses, duró 3 años. Entonces, si los estadios van a ser así, espero. Mira, Hernán, aquí por ejemplo con el tema del estadio, pues se trata de ponerle sillas, asiento individual a todo el estadio. Son las 34.087 sillas. Y sucede que la licitación estaba tan direccionada que el contralor les dijo, por favor, cambien esa licitación para que se eviten un problema. Y la tuvieron que cambiar porque, entre otras cosas, al que presentara una oferta de una silla más barata de determinado límite, lo dejaban fuera. Es decir, que la más barata no podía competir por precios. Hombre, en el Mundial que se avecina hay una cosa muy curiosa, y hay que reconocerlo. Italia es Italia, en el sentido de que
se cuestiona mucho la gran cantidad de jugadores extranjeros en los equipos italianos. Tenemos el caso del Inter, que gana el campeonato con un jugador italiano en el campo, 2. El mismo Milán. Bueno, todos los equipos allá recurren a jugadores extranjeros. Entonces ellos dicen, como nos pasaba a nosotros hace años en Colombia, ¿cómo armamos una selección Colombia? No tenemos jugadores. Entonces va a depender mucho de cómo le vaya a Italia en este mundial para que vuelvan a aparecer, a aflorar esas críticas. Acuérdense que nosotros en una época aquí no teníamos arquero porque los arqueros eran extranjeros. El número 9 era extranjero. El marcador central era extranjero, ¿se acuerda? Que fue cuando debimos nacionalizar jugadores, porque no había. Sí, señor. Y en Italia van por el mismo camino. Claro que la selección italiana es otra cosa distinta, yo no sé cómo hacen, pero esos tipos llegan y se ponen de una vez y van a pelear arriba el campeonato. Ahora, después de la goleada, Javier, de España ayer a Polonia, pues, hombre, crecen las apuestas a favor de España, de que llegará a la final. Sí, señor, para mí es uno de los grandes, es el favorito. Entre otras cosas, Hernán, no le ocurrirá a mucha gente lo que a mí me está ocurriendo. ¿Qué? Yo soy toda la vida un devoto del fútbol argentino, porque heredamos el toque, la habilidad, la triquiñuela, el oropel, y esa situación pues lo lleva a uno a ver un fútbol que tenía mucha fantasía. Pero cuando uno ve que Maradona al frente le va dando una pereza, un fastidio, ese tipo que no es ejemplo para la juventud, que ha sido incurso en un montón de situaciones que no son buenas. No, a ese tipo, para contestarle al oyente, a ese tipo lo van a salvar los jugadores. Messi. Sí. Y ese es realmente pues el polo opuesto. Messi, que es un muchacho humilde, decente, que pese a sus éxitos no tiene esas extravagancias de Maradona, ni esas ínfulas. Es cierto, no, por eso le digo, a Maradona lo salvan los jugadores. Sí. Hay otros técnicos que de pronto no cuentan con... Por ejemplo, Reinaldo Rueda, hoy Honduras acepta y admite que van a hacer un papel decoroso, porque saben que el plantel que tienen no da para ir arriba. Los españoles, en cambio, después del triunfo contra Polonia, usted leyera los diarios españoles de hoy, hombre, salen pero optimistas, ganadores, ya hablan de que llegan a la final, aunque por ahí estaba golpeado Iniesta, pero va a jugar, no sé. Sí, lo de Iniesta parece que no tiene mayor trascendencia y recuperó al Niño Torres, en fin, la gente que estaba inhabilitada. Hombre, hablando de inhabilitado, Javier, ¿cómo le parece que este muchacho paraguayo Salvador Cabañas, que se perdió por ese accidente desafortunado, el Mundial, tiene que regresar a Argentina para un tratamiento, una rehabilitación? O sea que no era tan como se decía, que ya estaba, no. Se va a demorar Salvador Cabañas, ojalá pueda regresar algún día. Usted me hablaba ayer de Henry Rojas, me acordé que me lo mencionó, del Once Caldas, pues parece que va a ser nuevo jugador del Deportes Tolima. Sí, señor, lo quiere el señor Camargo. ¿Pero Rojas es un volante zurdo o no? Es un volante zurdo, y entonces yo me digo, entonces Marangoni. Eso le iba a preguntar. Es que se van a encontrar dos jugadores de la misma característica. Le cuento que yo diría que el jugador más parecido a Marangoni que hay en Colombia es Henry Rojas. Es un macho de 22 años únicamente. ¿Tiene gol de tiro libre? Tiene remate de tiro libre, tiene una zurda potente, tiene habilidad, manejo. Llama la atención. No tiene todo ese espíritu de lucha que también le critican a Marangoni, que es muy hábil con la pelota y muy capaz y efectiva en los tiros libres, pero que le falta un poco de combatividad para correr a marcar. El mismo caso de Henry Rojas, pero un buen jugador y un buen prospecto. Pero una pregunta, ¿será que se está cocinando la transferencia de Marangoni? Eso me pregunté yo también cuando vi la noticia respecto al interés por Rojas. Sí, porque ustedes dos zurdos no va a tener el mismo puesto, y llevar a Rojas de suplente, yo creo que, bueno, no sé, pero me da la impresión de que de pronto la jugada es Marangoni a otro equipo. Sí, inclusive le cuento a Hernán que Rojas acaba de ser adquirido por Once Caldas, que compró los derechos deportivos al Atlético Nacional en 400 millones de pesos. Bueno, y se lo había advertido yo a Iván. Ojo con la seguridad en Sudáfrica. Vio que robaron a los periodistas portugueses, ¿no? Uy, se le roban la leche a un pintadito allá. Eso sí, entonces ya no saben qué hacer. Entraron a las habitaciones y llevaron lo que encontraron. Están, ¿no? Bueno, no sé la seguridad cómo irán a responder por ella. Señor, permítame, por favor, que tenemos pendiente estos mensajes. En Caracol Radio, el pulso del fútbol. Finalmente nos pudimos comunicar con don Diego Rueda. ¿Está ya en la línea? Sí. Sí. Don Diego, buenas tardes, hombre, ¿cómo le va? Doctor Peláez, Javier, oyentes del pulso del fútbol, muy buenas tardes. Hoy ha llegado Honduras, el equipo que dirige el profesor Reinaldo Rueda, para participar ya en el campeonato del mundo. Ha jugado Chile y le ganó 2-0 a Nueva Zelanda. Y
Y el equipo que se supone va a ser titular en este campeonato del mundo está formado por Claudio Bravo, Isla, Jara, Medel, Vidal, Tello, Carmona, Fernández y en el ataque 3 hombres, Sánchez, Paredes y Bonsellur. Por su parte, Brasil también tiene definido el equipo inicialista, con Julio César que se recuperó, Maicon como lateral por derecha, Lucio y Juan centrales, Bastos por izquierda. En el medio del campo estarán Elano, Felipe Melo, Gilberto Silva y Kaká, y en el ataque Robinho, y el jugador que le estará acompañando será Luis Fabiano del Sevilla. Hablamos con Oscar Ruggeri, el cabezón, campeón del mundo en 1986. Ha llegado para intentar hablar con Diego Maradona y los jugadores porque los acompañó en la última etapa. ¿Y qué posibilidades le ve a este cuadro gaucho en el Mundial? Los veo muy bien y con muchas ganas. Me parece que llegan individualmente mejor que nosotros. Hablando con Diego, está muy tranquilo y está muy bien, así que esperando el sábado, ¿no? Profesor Oscar, ¿y cómo ve a Brasil y a los otros equipos suramericanos? Yo creo que son los equipos a vencer para mí. Argentina, Brasil, España, Uruguay, Chile, Paraguay, yo creo que tienen buenos entrenadores, buenos jugadores. Hay que ver cómo les va, ¿no? Se habla mucho de España. ¿Le cree que España podrá, le alcanzará? Juega bien, juega muy bien. Juega muy bien y salió campeón de Europa, que creo que se sacó una responsabilidad encima grande. Y Van der Wiel, un jugador del Ajax de Holanda, estuvo entrenado ayer, lo vimos, un jugador con muchas condiciones, está prácticamente vendido al Barcelona, aunque el Real Madrid ha entrado en los últimos días a disputar su pase, 12 millones de euros. Con mucho gusto, desde Johannesburgo, estamos informando del Campeonato del Mundo. Hola Javier, ese es Ruggeri Esterco, ¿no? No, qué horror, hombre, fue para allá a ver si lo reciben, quien quiera hablar, que mire, que lo dejen, porque Maradona, ese Grondona dijo que no, pero hablando de lo que dice Diego, Suazo lo están recuperando a las carreras, Javier. Uy, hay un montón de jugadores que les están haciendo fisioterapia. Yo no puedo entender, por ejemplo, yo no entiendo, Drogba lo operaron del brazo, ¿no? Sí. Y que sí iba a estar en el segundo partido, yo no sé a qué, bueno, no sé. Una caída sobre ese sector, bueno, ¿cómo será el dolor? Bueno, por eso, pero están recuperando. El holandés también lo recuperaron. Robin, y a este muchacho, el chileno, que es clave para él, ¿no? Porque oiga, entonces en Sudáfrica deben ser hinchas de ese jugador. ¿Por qué? Roben, si no robar desde que llegó la gente, sobre todo la de la prensa. Ya están robando por todos los lados. Óyeme, Javier, que quería contar, hombre, en el caso de la selección paraguaya, el técnico Martino resolvió trabajar a puerta cerrada. Sí, señor. Les resultó, miren lo que es el fútbol y la lotería. Lucas Barrios, un muchacho que jugó en Colo-Colo, alcanzó a jugar con Giovanni Hernández y con Magnelli, goleador, salió de un equipo argentino desconocido, pues, que estuvo en Argentino Junior, en tiro federal y tal. Él nunca jugó en Paraguay. Su madre es de ascendencia paraguaya. Martino seguramente lo vio, él está jugando en Alemania, lo nacionalizaron, vino y no solamente jugó, es goleador en toda esta etapa de pretemporada, llamémoslo así, y va a entrar a pelear el puesto con Aedo y con Roque Santa Cruz y está Tacuara, y el hombre para que vea usted que a veces le dicen a uno, no, es que el jugador necesita un periodo larguísimo de adaptación, mire que no. Este jugador que actúa en el Borussia Dortmund, sí, es un elemento que va a suplir lo de Cabañas para el fútbol paraguayo. Pues ya ve que sí, sin haber jugado en Paraguay, que sí, curioso, sin haber jugado, pero un hallazgo, Lucas Barrios, para el fútbol de Paraguay. Hombre, y hablando de entrenadores, ahora que mencionaba Diego a nuestro amigo Reinaldo Rueda, ¿sabe usted que de las 32 selecciones participantes, 12 de ellas tienen técnicos que no son de ese país? Y estaba mirando yo, estaba Rueda, colombiano, argentinos quedarían Martino, Bielsa y por supuesto Maradona. Hay brasileños, Carlos Alberto Parreira y Dunga, y hay técnicos alemanes, hay técnicos holandeses, pero me parece alto, 12 técnicos que no son de los países participantes, ¿no? Quiere decir esto que hay muchos no en el fútbol, nos gusta demasiado lo foráneo. Aquí también se está hablando en Colombia. Pero mientras nuestros técnicos son reconocidos en el exterior, en Colombia vivimos pidiendo técnico extranjero. Aquí lo que pasa es que pedimos, pero como no hay plata, entonces da lo mismo. Claro. Nos quedamos entre otras, Javier, la selección Colombia, que va el año entrante, su primer compromiso serio va a ser Copa América, ¿no? Sí, señor. Vamos a esperar, conocer
cómo serán los partidos amistosos, que no van a salir con este baile último, que no había estadio en Londres, que jugamos a puerta cerrada, que se iba a caer sin público, hombre, que a ver si se ponen serios los señores de la federación. Mire, Hernán, es que el año entrante hay para el fútbol nuestro en el campeonato colombiano, pues dos eventos muy importantes, la Copa América y el Mundial de Fútbol Sub-20. Por eso hay que abreviar el campeonato y no queda duda de que los 8 no van a volver a existir en una parte final, al menos por el año próximo. Está bien, pero por favor, para ir a la Copa América, yo sé que se van a planificar partidos amistosos. Hombre, que sea con un empresario serio y ciudades serias. ¿Qué tal eso? ¿Por qué no juegan en Colombia? Yo no puedo entender por qué no juegan acá, ¿no? Tienen que ir a Miami a excursión o a Londres a peregrinar. Hombre, don Javier, ¿sabe qué? El tiempo se acabó. Mire usted lo fácil que pasó el rato. Hernán, hablar de fútbol siempre es grato. Y con gente como usted, con mayor razón. No, eso ahí nos entretenemos. De manera, Javier, que muchísimas gracias por acompañarnos en el Pulso del Fútbol. Y la cita para nuestros oyentes es mañana a la 1:07, aquí en Caracol Radio. En Caracol Radio, el Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.